Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos a punto de dar inicio a nuestra segunda sesión del módulo número 17. Hay riesgo de que haya una falla eléctrica. Entonces, hola. Si esto pasara, les pido que se queden en la sesión mientras me vuelvo a conectar. Y si fuera ya de plano pues muy prolongada, sí tendríamos que posponer la sesión para el día de mañana, pero yo espero que no. Así es que vamos a ir comenzando. Buenas noches, Lourdes, María, Patti, que ya están conectadas. Muchas gracias. Acuérdense que cualquier pregunta o comentario pueden hacer uso de su micrófono. Pueden utilizar el chat para que yo pueda responderles sus dudas. Quiero ir adelantando porque no quiero que se interrumpa la sesión. Así es que si pueden ya ver mi presentación, les pido de favor que me lo hagan saber y si se escucha bien también para poder iniciar la sesión. Bueno, ya saben que mi nombre es Nayeli Orihuela Alarcón, yo soy su asesora, ahí está mi correo electrónico. La semana pasada, muchas gracias, Pati. La semana pasada nos fue súper mal porque como nunca en la vida nos había pasado, estuvimos 2 días fuera. Gracias, María. Estuvimos 2 días sin posibilidad de conectarnos. Entonces empezamos, pues, por ahí del día miércoles. Entonces, todo eso también retrasó mucho nuestro trabajo, nuestras actividades. Entonces, la plataforma de forma automática les compensa el tiempo y hasta el día de hoy se va a volver a cerrar a las 23:55 para que suban sus actividades si les hace falta subir actividades de la semana 1. Las actividades 1 y 2 las pueden subir. Están abiertos también, creo, los cuestionarios, porque pues les está compensando el tiempo que se perdió. Yo espero que esto no vuelva a suceder. Fue ahí un asunto del proveedor de internet que... Gracias, Lourdes. Hola, Mayra, buenas noches. Que no brindó internet en el Estado de México y en la Ciudad de México y por eso estuvimos fuera del aire. Pero ya estamos aquí, entonces ahorita tenemos la situación de lo de la luz. Yo espero que no se vaya. Por cualquier cuestión ya saben que la sesión se queda grabada y si algo llegara a pasar, les pido que se queden conectados, conectadas, mientras me vuelvo a reconectar y si ya fuera muy prolongado, pues ahí sí ya tendríamos que posponer la sesión hasta el día de mañana. Pero yo espero que esto no suceda. Entonces vamos avanzándole. Sí, Pati, va a haber fallas de internet y cortes de luz. Entonces vamos avanzándole para no perdernos en esto. A ver, no se deja. Bueno, les voy contando mientras tanto, pues el propósito de esta
sesión que tenemos el día de hoy es que de que yo les brinde retroalimentación muy rápidamente acerca de las actividades que enviaron en la semana número 1. Que revisemos los objetivos de la unidad y los aprendizajes esperados también muy rápidamente. Algunos contenidos académicos de la semana que vamos a estar revisando, que revisemos las actividades integradoras y algunos ejemplos. Y finalmente, brindarles atención a sus dudas. Ese es el objetivo de la sesión y ese es el orden del día. Me está preguntando Mayra, que tiene una pregunta, si le podré recomendar un libro para aprender esos temas. ¿Cuáles temas? Porque dependiendo del tema, les pido de favor que desactiven sus micrófonos para que no haya interferencias. Si quieren participar ya los pueden habilitar, pero si no, por favor, manténganlos cerrados. ¿Libros para cuál tema? Porque dependiendo del tema puedo recomendar un libro, pero sí hay libros muy buenos para aprender estadística. Yo los que recomiendo son los de INEA. Se los voy a compartir. Pues vamos a comenzar con el primer punto del orden del día, que es brindarles retroalimentación. Me parece muy chusca esta imagen, por eso se las quise compartir, acerca de pues lo que nos sirve, para qué nos sirve la retroalimentación. Pues es para que ustedes en las siguientes actividades o en un futuro puedan mejorar ciertos aspectos. Pero hay que ponerle mucha atención a la retroalimentación porque a veces pues podemos entender otra cosa. Nunca es mi intención pues hacerles sentir mal, hacerles algún señalamiento, sino que la única intención que tengo en brindarles retroalimentación, bueno, empezando porque es mi obligación, la única intención es que ustedes puedan mejorar ciertos aspectos. Y hay varios criterios que se evalúan, incluyendo la correcta ortografía y la correcta sintaxis. Ustedes ya están a punto de terminar el bachillerato, entonces deben de escribir y comunicarse de forma correcta. Esto es para cualquier situación de la vida cotidiana y de la vida académica. Hay un criterio que es el comunicativo, independientemente de que ustedes escriban en Excel. De todos modos, tienen que escribir correctamente y no escribir solo con mayúsculas, porque pues eso se considera una falta de ortografía, y citar las fuentes que utilizan, siempre, aunque escriban en Excel, aunque escriban en PowerPoint, escriban en lo que escriban, siempre deben de escribir correctamente para que yo pueda entender lo que quieren decir, y pues es un criterio que también se evalúa, entonces tengan mucho cuidado con eso. Aquí hay otras cuestiones de las áreas de oportunidad. Ya saben que el tema del plagio pues es un tema delicado, pero aquí hay unas que estuve detectando con mayor frecuencia. En sus actividades enviaron secciones que no cumplen, perdón, ahí me falta una N, con la extensión mínima. Si dice que sea una respuesta de mínimo 5 renglones, deben de ser 5 renglones. 5 renglones para Word. Ojo con eso. Primero tienen que ponerlo en Word para que vean que ya formaron un renglón y ya después lo pueden poner en Excel. Va a haber otras actividades en las que les pidan mínimo media cuartilla, entonces es mínimo media cuartilla en formato Word y luego la pasan a Excel. En algunos otros casos les piden una cuartilla, 2 cuartillas, etcétera, pero siempre
cumplan con la extensión mínima, aunque lo que tengan que entregar sea en Excel. Hubo un desarrollo de actividades de cierta forma desorganizada, hicieron sus procedimientos en muchas ocasiones, pero no me señalaron cuáles eran los resultados, entonces, o señalaron varios números y yo no supe al final cuáles eran los resultados. Entonces traten de tener mucha claridad respecto de lo que se les está preguntando y cuál es la respuesta que tienen que ofrecer. Yo la debo de encontrar pues muy fácilmente y ese criterio se les evalúa siempre también que la actividad esté organizada. Si no está organizada, yo no puedo entender qué es lo que están diciendo o en dónde están los elementos que yo necesito para evaluarles. Y ahí les falló un poquito todavía. También enviaron actividades en formatos distintos a los solicitados. En la primera actividad se les pedía un Word con una captura de pantalla de Excel y mandaron un Excel. En la segunda se les pedía un Excel y mandaron un Word con tablas. Entonces, eso se evalúa. Si no se envían las actividades en esos formatos, pierden un puntaje importante, creo que 20 puntos. Entonces tengan muchísimo cuidado con eso. Buenas noches, José Luis, Guillermo, muchas gracias por decirme que les parece útil que les dé esta revisión de áreas de oportunidad. Es muy rápido, la verdad, pero me parece importante que lo vayan considerando para que en las siguientes actividades puedan hacer un mejor desarrollo de sus actividades integradoras. Acuérdense que las actividades solamente las pueden enviar en una ocasión. Me da mucha pena, no puedo revisar segundas versiones. Ustedes aproximadamente me mandan como 100 actividades en una semana y yo las tengo que evaluar a tiempo y cumplir con todos los criterios de calidad, de decirles en dónde, si hubo una falla, cómo la pueden mejorar, en dónde fue que se equivocaron. Entonces, no puedo revisar segundas versiones, lo lamento muchísimo. Es por eso que trato de que haya mucha claridad respecto de lo que se tiene que hacer en las actividades. Les comparto videos tutoriales para que puedan desarrollar sus actividades y en estas sesiones trato de darles recomendaciones basadas en mi experiencia que he tenido impartiendo el mismo módulo. Entonces ya sé más o menos qué les falla y les puedo brindar orientación al respecto. Vamos a revisar un poco cuál es el objetivo de esta unidad y los aprendizajes esperados. Esta ya es la unidad 2, en donde vamos a estar viendo las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son estas, la moda, la mediana, la media aritmética, que nos sirven para ordenar, interpretar y explicar la información obtenida a partir de fenómenos naturales y procesos sociales, con el fin de predecir estos hechos en su contexto y de orientar la toma de decisiones en el ámbito individual, como incidir en su comunidad. Entonces, en esta semana, a diferencia de la otra, que vimos un poco más de probabilidad, vamos a estar viendo más estadística. Y esas medidas de tendencia central son fundamentales. Son algo que utilizamos todos los días. Ahora ya para entrar un poquito en el tema de estas medidas de tendencia central, les quiero compartir algunos conceptos que retomo de un libro de INEA, que son los libros que les quiero recomendar. No piensen que porque son libros con los que estudian las personas que apenas están haciendo su primaria y su secundaria, pues son malos o son básicos. No, al contrario, son los mejores libros que yo conozco para aprender álgebra, por ejemplo, para aprender operaciones con fracciones, para aprender porcentajes y para aprender el uso de gráficas. Si alguien
que lleva mucho tiempo alejado del estudio de las matemáticas, no aprende álgebra con esos libros, es que definitivamente ya no se va a poder. Yo he trabajado con esos libros en INEA hace ya algunos años y me funcionaban muy bien. O sea, personas que tenían 20 años sin estudiar, aprendieron muy bien álgebra y todas las cuestiones de fracciones y de porcentajes. Entonces yo les recomiendo sus libros, que es de donde obtuve estos ejemplos que me parecen muy clarificadores. Una de las medidas de tendencia central que vamos a estar utilizando en esta semana y en lo sucesivo es el promedio. El promedio no lo debemos de confundir con otros, es un listado de datos que hay que sumar y luego dividir entre el número de los datos. Aquí hay un ejemplo muy claro en el círculo de estudio de Juriquilla, las edades de los integrantes son de 35, 40, 38, 41, etcétera, de años. ¿Cuál es la edad promedio de los integrantes? Entonces, ¿qué hace? Suma todas las edades y cuenta cuántos datos tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, sumamos todos los datos y los dividimos entre 8. 35.75. Por lo que la edad promedio de los integrantes del círculo de estudio es de 35.75 años. Pero pues no hay algo así. O sea, 35.75 años no existe. ¿A qué nos referimos? Pues nos referimos a que las personas en promedio tienen 35 años con 9 meses. Es decir, que esto lo transformamos en meses. Estos son los años y estos son los meses. Y así obtenemos un promedio. Súper sencillo. La moda. La moda nos dice que hay situaciones en donde el promedio no tiene sentido y es mejor establecer la moda. La moda es el dato que se repite más veces de entre una lista de datos y nos da un ejemplo también muy clarificador. Nos dice, María vende calzado por catálogo. Las medidas de los zapatos de sus clientas son 3, 3,5, 4, 4, 3,5, 4 y varios números más. En este caso, la moda sería 4, porque es el número que más se repite. Cuando ella compra zapatos, compra más del número 4 porque tiene mayores posibilidades de venderlos. Imagínense que María utilizara el promedio, que dijera, pues mis clientas me compran zapatos número 3, 3,5, 4. Entonces voy a sacar un promedio para poder asegurar mis ventas. Pues no le va a servir porque a lo mejor le va a salir como 3.75 o 3.5. En ese sentido no le serviría a ella utilizar un promedio. Lo que le sirve es basar sus decisiones de compra en la moda. ¿Cuál es el número que más le compran? Pues el número 4. Entonces tendría más probabilidad de venderlo. Es el número que más se repite. Esa es la moda. Buenas noches, Nelly, Olga, José Luis. Gracias por acompañarnos. Si por alguna razón se va la luz, les pido que permanezcan en la sesión. Yo voy a intentar conectarme lo más rápido posible y si ya ven que me tardo mucho, ya quiere decir que tendríamos que posponer la sesión por estas fallas de luz que hay. Bueno, esto es la moda. Hay otro concepto que se parece, pero que no es igual, y que es la mediana. La mediana es el dato que se encuentra en el centro de la lista de datos cuando ya han sido ordenados de menor a mayor o de mayor a menor. Ejemplo, en la tienda Esperanza ofrecen uniformes industriales de los siguientes precios: 96, 125, 130, 200, 250.
Si se dan cuenta, ya están ordenados de menor a mayor. Entonces, la mediana es el dato que queda justamente en medio. Y esta es la medida que se ocupa en este caso. Esto si el número de datos son impares, pero si son pares, hay que tomar los dos datos del centro, sumarlos y dividirlos. Y esa sería la mediana. Súper sencillo. Aquí les dice, cuando el número de datos es par, se toman los dos datos del centro y se promedian. Entonces, por ejemplo, aquí les dice, la tienda ofrece un uniforme más, o sea que ya sería un dato par. Y el costo es de 90, por lo que la lista quedaría de esta forma. Y como ya son datos pares, lo que vamos a hacer es utilizar los números del centro, el 125 y el 130, y los vamos a dividir entre 2, y esa sería la mediana. Esas son las medidas de tendencia central. Nada difícil, eso es lo que vamos a estar utilizando esta semana. Si tienen dudas, preguntas, quejas, me pueden mandar un mensaje al chat o pueden hacer uso del micrófono. Buenas noches, Julia, que se acaba de conectar. Perfecto. Sigamos avanzando. Perdón si voy un poco acelerada, pero me parece que las cuestiones de cómo calcular las medidas de tendencia central no tienen tanta dificultad y prefiero centrarme un poquito más en el desarrollo de las actividades integradoras. Esta semana vamos a estar desarrollando 2 y la primera de ellas es la actividad integradora 1 que se llama En mi opinión. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer en esta actividad integradora? Déjenme compartirles la pantalla de Prepa en Línea, en donde están las instrucciones de esa actividad. ¿Ya logran ver la pantalla de Prepa en Línea? Sí, ya se ve. Hay algo que les quiero preguntar. Si, por ejemplo, ya considerando las medidas de tendencia central, si, por ejemplo, a ustedes los invitaran a una fiesta y quisieran conocer a personas de su edad, ¿qué medida de tendencia central ocuparían? ¿El promedio? ¿La mediana? Eso es bien engañoso, ¿eh? Si ustedes fueran a una fiesta y quisieran conocer personas de su edad, ¿qué medida de tendencia central les interesaría conocer? Aquí nos dice José Luis que el promedio. No, fíjate que el promedio no, porque en el promedio tú sumas todos los datos y los divides, y puede haber personas desde los 10 años hasta los 60, 70 años, y tendrías que sumarlos todos y dividirlos, y eso te daría una medida que tú no quieres, que no te interesa de momento conocer. La media tampoco. No, la media tampoco. Sería la moda. Sería la moda, porque es el número que más veces se repite.
Entonces, por ejemplo, si tú vas a una fiesta y quieres conocer personas de exactamente tu edad, tendrías que utilizar la moda para saber cuántas personas exactamente de tu edad van a ir. Porque lo demás, acuérdate que se tienen que dividir los números y todo eso. Sí, sí, es una adivinanza. La moda es la que queda, exactamente, es la moda. Si nosotros queremos saber ese tipo de datos. Bueno, este era solo un ejercicio eh, para relajarnos. La actividad integradora número 3 se llama En mi opinión. Y en primer lugar es una actividad que se va a desarrollar en Excel. No la manden por favor en Word, en PowerPoint, el link, no, es en Excel. En la hoja 1, es decir, en la pestaña 1, en el libro 1, deben de poner una tabla con el número de personas que participaron en el estudio, una tabla con datos de marca de clase, frecuencia absoluta, frecuencia acumulada y las medidas de tendencia central que acabamos de revisar. En la hoja 2, la respuesta a las preguntas que se plantean y en la hoja 3, la opinión sobre la problemática que se expone. Les están dando una forma de organizar el Excel, no inventen otra. Se les evalúa. ¿Por qué se les evalúa aunque parezca esto una banalidad? Porque nosotros les estamos evaluando que ustedes puedan seguir instrucciones, que tengan una comprensión lectora que les permita seguir instrucciones básicas. Y si les está diciendo que en la hoja 1 pongan esto, y en la 2 esto, y en la 3 esto, eso se les va a evaluar. Y si no lo hacen, va a bajar su calificación 20 puntos. ¿Tiene sentido hacer algo así? Sí, de orden y también porque en sus trabajos o en el ámbito académico tienen que organizar sus actividades de cierta forma y esto les da un orden. Esa es la razón por la cual si ustedes ponen toda esta información en una sola hoja de Excel, en un solo libro, perdón, pues se les restan puntos. Y al contrario, si siguen adecuadamente las instrucciones, pues tienen el total de ese criterio. Es el criterio actitudinal. Sí, tienen que poner portada. Tienen que poner portada. Aquí no se los dicen, pero yo sí se los recomiendo que pongan siempre su portada. Es un trabajo académico y en la hoja 1 debe de ir su portada, en la hoja 2 esto, en la hoja 3 esto y en la hoja 4 la opinión. Se recorre una hoja. Siempre pongan por favor su portada. O bien en la hoja 1 pueden poner su portada y la tabla con el número de personas y todos estos datos. Como lo prefieran, pero siempre va una portada. Bueno, ¿qué van a hacer? Para la información que se requiere para realizar esta actividad, tienen que consultar la publicación de 15 estudio, ahí le falta, estudios sobre los ámbitos de los usuarios de Internet en México 2019, versión pública que encontrarás en el siguiente enlace, ya saben que le hacen así, y les va a aparecer el dichoso estudio. Una vez que ya tengan eso, en su Excel van a copiar y pegar esta tabla. No tienen que poner número por número, no, no, no. Copiar y pegar y les va a salir hasta el mismo formato. A menos que se lo quieran modificar, pero ya, no se los recomiendo. Aquí lo importante es que ustedes sepan hacer sus actividades. El estudio es el siguiente. No sé si logren ver. Sí, ya lo están viendo. Aquí está el estudio y
les habla acerca de la movilidad en el usuario de Internet mexicano. Y les están dando la ficha metodológica del estudio. ¿Por qué es importante la ficha metodológica del estudio? Pues nos está diciendo a grandes rasgos los datos que utilizaron, pero nos va a servir para algo fundamental. Nos está diciendo cuándo la hicieron, en dónde la hicieron, quién es su universo. ¿Se acuerdan de ese concepto que revisamos la semana pasada? Su universo es la población de usuarios de Internet, pero no pueden encuestar a todo el mundo. Tienen que hacer una muestra. Y aquí nos dice que su muestra fue de 1968 personas. Esto es N. Esto es el total de su muestra. Y eso nos va a servir ahorita. Estos 470 son de reemplazo. Entonces no se consideran todavía parte de la muestra. Nuestra muestra es esta. El error muestral es la probabilidad que hay de acertar o de fallar. Entonces aquí nos está diciendo que menos del 2%, en menos del 2% fallarían. Y nos está diciendo su metodología, que es una encuesta aplicada de forma digital. Y ya nos empieza a presentar datos, ¿no? Entonces, ¿qué nos están pidiendo? Que ubiquemos la información referente al género, nivel socioeconómico, edad y zona. Y aquí viene. Y este dato está mal. Para fines estadísticos jamás se habla de género, a menos que efectivamente se tengan los datos desagregados por género. No sé, femenino, masculino, no binarios, o sea, personas que no se identifican con ninguno de los dos géneros, personas transexuales, eso es el género. Y a menos que no tengamos los datos desagregados, porque se los preguntamos, es imposible que sepamos de qué género son las personas. Lo que sabemos es el sexo, si son hombres o mujeres. Y para el sexo solamente hay esas dos alternativas. Y para fines estadísticos se utiliza solamente saber el sexo, a menos que nosotros queramos investigar algo más profundo respecto de las desigualdades que hay entre géneros o algo así. Pero para fines estadísticos siempre se utiliza el género, el sexo, perdón. El género no. Entonces aquí es un error de la presentación, considero yo, pero bueno, así está. Nos están preguntando, aquí pues hay una ilustración como con un vestido, entonces supongo yo que se refiere al sexo femenino. Y aquí hay una ilustración con un monito que es hombre, entonces supongo que se referirá al sexo masculino. Entonces hay 51% de las encuestadas fueron mujeres y 49% de los encuestados fueron hombres. Aquí calcularon, no es que se los hayan preguntado, calcularon el nivel socioeconómico de las personas, 14% alto, 32% medio alto, etc. La edad. Armaron rangos para no poner ahí todos los datos. De 6 a 11 años y de 55 hasta más años. ¿Ok? Esto no nos interesa mucho porque es de dónde son las personas, del centro, sur, del este, del noreste del país. Lo que sí nos interesa saber es este rango de edad, es el tema del sexo. Y nos interesa saber el nivel socioeconómico. Ok. Déjenme ver, aquí ya hay dudas. Están preguntando Ángeles que sí, de 55 hasta 64. Aquí el rango se va a acabar
hasta el dato más alto que tengamos, que parece que sí es 64. Pero si no, hay que revisarlo. Entonces, con estos datos, ¿qué tenemos que hacer? Ubicar la información y presentar rangos de edad, calcular el número de personas y crear una tabla en una hoja de cálculo con estos datos. O sea, ¿cuántas personas de entre 6 y 11 años hay, de entre 12 y 17, etcétera? Entonces, déjenme regresarme a mi presentación. Ya estamos otra vez en la presentación. Así es. Van a hacer una hoja de cálculo como esta. Les digo que si cortan y si pegan la tablita, así les va a salir. Yo copié y pegué también esto de la edad para tener ahí en cuenta los rangos y los porcentajes. Entonces les está diciendo que cuántas personas de 6 a 11 años hay, de 12 a 17, de 18 a 24, etc. Entonces, no nos están dando los datos, no nos están dando el número absoluto, nos están dando un porcentaje. Nos está diciendo que de 6 a 11 años hay el 12% de personas. Entonces, aquí dice que sigue en la tarea. Perdón, a ver, me voy a volver a... Sí, tienes razón. Muchas gracias por avisarme. Ahí ya está otra vez mi presentación. Muchas gracias, Guillermo, por avisarme. Yo estaba ahí hablando ahí y ni estaban viendo lo que estaba yo haciendo. Aquí ya está. Entonces yo copié y pegué y ya está la tablita con los rangos. Y como les decía, únicamente sabemos que de 6 a 11 años hay un 12% de personas. Pero nosotros, para hacer nuestros cálculos, necesitamos números absolutos, no necesitamos porcentajes. ¿Qué hacemos? Para saber el número absoluto de personas que hay. Regla de 3, efectivamente. ¿Y de dónde vamos a sacar nuestros datos? ¿Cuál es el 100% de esta población que se encuestó? ...1968, exactamente. Para eso nos sirve el dato que nos dieron al principio en la metodología. Nuestro tamaño de muestra es de 1968, esa es nuestra N. Y teniendo la N, ya podemos aplicar una regla de 3. Entonces, sabemos que de 6 a 11 años, el 12%, el 12% de personas encuestadas están en el rango de edad de entre 6 y los 11 años. ¿A cuánto equivale esto? Pues hacemos una regla de 3. Sabemos que el 100% es 1968. ¿Cuánto va a ser el 12%? El 12% es 236. Y así para cada uno de los números vamos a tener que aplicar la regla de 3 para sacar nuestros números absolutos. Sabemos que el 14% de personas están entre los 12 y los 17 años. Hacemos nuevamente el cálculo y nos sale que tenemos 275.52 personas. Esos ya estarían como números absolutos. Tienen que hacer el cálculo para todos los rangos de edad. El porcentaje por el total de personas entre 100, así es, Ángeles.
Bueno, ya tenemos eso. Y nos salen nuestros numeritos. Entonces, ahí ya tenemos el número absoluto de personas. ¿Qué más tenemos que hacer? Necesitamos hacer otra tabla con otros cálculos en donde vamos a poner nuevamente el rango de edad, el número de personas, la marca de clase, la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada y la frecuencia absoluta por la frecuencia acumulada para, después de todo esto, sacar nuestras medidas de tendencia central. Yo no voy a desarrollar todo esto porque si no ya le estaría dando el resultado de la actividad y no se trata de eso. Lo primero que ustedes tienen que hacer aquí en Excel es importante dividir los rangos de 6 a 11, de 12 a 17, en distintas celdas. 18 a 24, así. Y el número 55 hasta el final llega a 64. Ya habremos tenido este número de personas, que es este que está aquí. Nuestra marca de clase, ya saben que tienen que sumar y dividir los rangos entre 2 nada más. Esa es nuestra marca de clase. La frecuencia absoluta, ¿qué tiene de peculiaridad la frecuencia absoluta? Que son estos datos que están aquí, pero redondeados. No se me vayan a confundir con eso, por favor, porque si redondean mal, todo les va a salir mal. ¿Cómo se hace el redondeo? Aquí la frecuencia absoluta ya tienen que haber redondeado porque no puede haber 236.16 personas. Eso no es posible. No hay 236 personas y punto 16 personas. No. Tienen que redondear. Y la regla para redondear, para que esto le salga, es de punto 50 para arriba y de punto 49 para abajo. Si aquí les salió 236.16, tienen que redondear para abajo, para la cifra menor. Si aquí les salió 275.52, tienen que redondear para arriba. Van a ser 276 personas. Tengan mucho cuidado con eso. Si redondean mal, van a perder datos y todo esto no va a ser correcto. Porque se va jalando, la fórmula va jalando esos datos. Así es que tengan muchísimo cuidado. ¿Cuál es la prueba al final de que estamos haciendo nuestros procesos de forma correcta? Al final, en la tabla de frecuencia acumulada, el último número debe de ser igual a n, al total de la muestra. Ahí vamos a tener la seguridad de que hicimos nuestro proceso de forma adecuada. La frecuencia acumulada no es otra cosa más que sumar todos la frecuencia absoluta. Es decir, aquí este primero pues va a tener que ser el mismo porque no lo sumamos con nada, pero este número va a tener que ser este más este. Y ahí le sale este número. Por eso, al final de la frecuencia acumulada, lo máximo que les puede salir es n, 1968. Ojo con todos esos datos. A ver. Sí. Redondear. Los decimales, los que le salgan, pero para redondear, esta es la formulita. Punto 50 para arriba, punto 49 para abajo. ¿Ok? Cuando ya tienen esos datos, ya pueden multiplicar la frecuencia absoluta por la marca de clase y ya les van a salir unos ciertos números. Y teniendo esos datos, ya pueden aplicar las fórmulas que aparecen en los recursos de su semana.
y las fórmulas que aparecen en Excel para obtener la media, la mediana y la moda, que son las que estuvimos revisando ahorita. No tiene ninguna complicación. Nos pregunta María si solo vamos a redondear en la segunda tabla. Sí, solo en la segunda tabla. Aquí déjenlo tal como les salga. Pero solo en la segunda tabla donde se les pide ya la frecuencia absoluta es donde van a redondear. Y todo esto ya no lo voy a desarrollar porque si no le estaría dando las respuestas del ejercicio y no se trata de eso. Simplemente tienen que utilizar las fórmulas que aparecen, pueden utilizar las de Excel, que son las que se les enseñan en los recursos de la semana. Pero esto ya en realidad no tiene ninguna ciencia. Lo que sí es un poco talachudo es hacer todo esto de aquí. Y sobre todo tener mucho cuidado de que no cambien los datos porque si no van a arrastrar todo el error. Eso en el módulo pasado a mis estudiantes del módulo pasado les resultó terrible porque no hicieron esta comprobación de que el número final de la frecuencia acumulada tiene que ser igual a n. Entonces, mucho cuidado con eso. La media, la moda y la mediana es para la frecuencia absoluta y otra para la frecuencia acumulada. No puedes sacar una moda, no puedes sacar unas medidas de tendencia central para la frecuencia acumulada. Tiene que ser la frecuencia absoluta y la marca de clase. Esto se hace únicamente para constatar esto que les acabo de decir, que el último número de la frecuencia acumulada coincida con n. Pero no se saca ese dato o sea, no utilizas la frecuencia acumulada para las medidas de tendencia central, no tiene sentido. Ok. Después de eso, déjenme regresar. A ver si ya les estoy compartiendo. Sí, otra vez las instrucciones. Después de hacer todo eso, deben de determinar las medidas de tendencia central, media, moda, mediana, frecuencia absoluta y acumulada en la tablita, como ya les dije. En el segundo libro de Excel, van a responder, en promedio, ¿qué edad tienen los mexicanos con un perfil internauta? En promedio, tienen que responder el promedio. Y de acuerdo con los resultados, es más probable que interactúes en Internet con una persona mayor o menor de edad. Para eso ya ustedes tienen que obtener estos datos de medida de tendencia central. Después de eso, en la hoja número 3 o 4, dependiendo de cómo pongan su carátula, tienen que responder la relación que encuentran entre los resultados del estudio con los problemas de interacción en redes sociales como ciberbullying o grooming. ¿Por qué estos fenómenos se pueden analizar con la estadística? Ojo con eso, les está diciendo al menos media cuartilla, 24 renglones. Para saber bien la extensión y que la están cumpliendo, pueden hacerlo primero en Word y después pegarlo en Excel. Esta reflexión tiene que ser con sus propias palabras. No se vale copiar y pegar, aunque citen la fuente. Tiene que ser con sus propias palabras y su propio análisis. ¿Cómo afecta esto la interacción en redes sociales como ciberbullying o grooming? Déjenme regresarme a mi presentación. Ya.
Lo que ustedes van a tener que analizar ahí es, pues aquí podemos ver que la mayor parte de personas que utilizan Internet son jóvenes de entre 25 a 34 años, pero también hay una población importante de entre 6 y 11 años que ya utilizan el Internet y que pues, no se lo pueden prohibir, ¿no? Porque son los derechos que tiene la infancia de acceder a tecnologías. No, no les podemos prohibir que tengan un celular, que miren la computadora y el Internet, que se metan a ver videos, eso no se les puede prohibir. Pero sí nos están lanzando ciertas alertas acerca de qué deberíamos de hacer, ¿no? Probablemente, si los dejamos solos, si no les explicamos los riesgos, si no les vetamos ciertas páginas y todo eso, probablemente esta población esté en riesgo de ser acosada, de ser agredida, de cuestiones de, no sé, hasta de pornografía, cuestiones muy tremendas que pasan muchísimo, ¿no? Entonces, esa es la reflexión que ustedes tienen que hacer. ¿Cómo afectaría y cómo lo podemos explicar estos fenómenos? Si se dan cuenta, la población de más de 55 años ya es la que menos utiliza Internet para informarse, entonces también tendríamos que estar pensando en eso, ¿no? Pero miren, entre la población de 18 a 34 años se concentra la mayor cantidad de usuarios de Internet. Entonces podríamos pensar que aquí se pueden suscitar algunas cuestiones como acoso, ¿no? Como lo que comentaban del ciberbullying y cómo podríamos evitar esas situaciones. ¿Para qué nos sirve la estadística? Para conocer la dimensión de esos que en determinado momento pudieran conformarse como problemas sociales. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, reclamaciones? Buenas noches, Marta, María. Sí, son 2 tablas. Ahí les están pidiendo 2 tablas, que es primero esta, de los rangos de edad y todo esto, y luego esta. Ok. ¿Dudas, preguntas de esta actividad? Pregunta Cristina, si volvimos a mandar la actividad 2 de la primera semana, ¿la volverá a calificar? Depende. Si tuviste una calificación menor a 59 y volviste a mandar tu actividad, sí te la tengo que calificar. ¿Cuándo? No lo sé. Porque como dieron extensión hasta el día de hoy para subir sus actividades de la semana 1, entonces todo se recorrió. Así es que sí la voy a calificar, pero no sé cuándo. Y las actividades que suben por segunda vez las califico hasta el final. Así es que tengan paciencia, pero siempre las voy a calificar. ¿Se van a entregar en Excel? Sí, estas actividades se entregan en Excel. Nos pregunta Ángeles que si pueden hacer una tabla en general. Yo no te lo recomiendo. Sigue los pasos mejor. Sí lo puedes hacer, pero yo no te lo recomiendo. Porque yo primero tengo que ver que hayas calculado correctamente esto y luego estos datos. Salvo que lo ordenes muy bien y yo pueda ver la diferencia entre una y otra, si no, honestamente no te lo recomiendo. Porque me gusta ver el proceso que hicieron. Sí, no se preocupen. Sí les voy a evaluar. Todas las actividades siempre se las voy a evaluar. Nada más que esta semana me voy a tardar un poquito más por como hubo fallas en internet 2 días, entonces todo se aplazó. Entonces hay quienes están entregando actividades todavía y se las voy a calificar ahí como por 2 días más. Entonces todo se recorrió. La siguiente semana yo ya me voy a poner al corriente con todo eso. Siguiente actividad, ¿será verdad? De la experiencia que tengo, del módulo que impartí anteriormente,
Les causó más problemas esta actividad que la otra. No, yo nunca lo pensé, en serio. Eh, a mí me parece súper fácil esta actividad, pero no sé por qué se confundieron, pero basada en esa experiencia muy mala que tuve con los estudiantes del módulo pasado, les voy a dar recomendaciones a ustedes para que esto lo traten de hacer lo mejor posible. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Súper sencillo. Busca en internet noticias que contengan información estadística. Pueden ser de tu comunidad, país o de organismos internacionales. Que contengan información estadística. No, esto únicamente lo hago con fines académicos, no de exhibir a nadie ni de reprocharle a los estudiantes del módulo pasado que impartí. Pero cualquier tipo de, ponían cualquier tipo de noticias. Y cualquier tipo de noticias no necesariamente contiene información estadística. No todas las noticias, hay algunas noticias de corte político, hay algunas noticias de temas de salud, a donde sí se dan algunos datos, pero hay noticias de cómo va a estar. Bueno, el clima probablemente sea un tema de probabilidad, pero no tanto estadística. Entonces, tengan mucho cuidado, lo que se les está pidiendo es información estadística. ¿Cuántos de cuántos? Les tienen que hablar de porcentajes, de tasas, y así ustedes van a poder identificar la información. Yo les recomiendo que usen el INEGI, la página del INEGI, esta página padrísima del COVID de México, que si bien no son noticias que provengan de un periódico, son noticias que provienen de fuentes que son confiables, que utilicen esta página del Coneval, que es la institución encargada de evaluar la política social en el país y que les da datos acerca de la pobreza. Pero lo que más les recomiendo es que utilicen siempre el INEGI, y el INEGI tiene una sala de prensa. Déjenme compartirles tantito mi pantalla para que ustedes vean las noticias que hay en la sala de prensa de INEGI. Si ponen así en su buscador, en Google, en el que quieran, pueden poner INEGI, sala de prensa, y les va a salir esta página. Y si no, pueden teclear estos datos. En esta sala de prensa les van a aparecer noticias que son confiables, pero no todas son de estadística. Ojo con esto. Aquí les está diciendo acerca del comisionado, entonces eso no tiene nada que ver con la estadística. Pero aquí sí. Por ejemplo, resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de Tlaxcala. Y les está diciendo, la tasa de desocupación aumentó 2.1 puntos porcentuales al pasar de 35 a 56. También está la de Veracruz, está la de todos los estados que ustedes quieran. Eso está dentro de las noticias. Y aquí hay una, pues, que pareciera simpática, que dice estadísticas a propósito del 14 de febrero, que acaba de pasar, ¿no? Y les da datos. Les está diciendo que el 38% de las personas de 15 años y más está casada, 30% es soltera y 20% vive en unión libre. Estos son datos estadísticos. No nada más así de, ay, pues que hubo un terremoto, que pasó el huracán. Esas son noticias, sí, pero esos no contienen datos estadísticos. Por favor, no usen eso, porque sí es un error bastante habitual. Yo aquí les estoy compartiendo estas noticias que vienen ya en INEGI y que ustedes pueden revisar, y que son de una fuente pues confiable, ¿no? Entonces le está diciendo cuántos matrimonios hay, cuántos divorcios, pero ya datos estadísticos, ¿no? Entonces, utilicen esta página. Les quiero recomendar esta otra página, que les digo que si bien no es
noticias que provienen de un periódico sí se consideran como para este ejercicio. Esta página que se llama Datos COVID-19, que es del CONACYT, ¿no? Del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, yo les recomiendo mucho que le vayan dando seguimiento. Y aquí les va diciendo cuántos casos de COVID positivos estimados hay, cuántas lamentables defunciones hay, cuántos casos activos hay. Si son hombres, cuántos hombres hay, cuántas mujeres. Miren, los hombres, por alguna razón que ya han explicado, la comunidad científica, los hombres se enferman más de COVID que las mujeres. Les han dicho, aquí les pueden decir quiénes están hospitalizados y quiénes están en sus casas, y las comorbilidades que tienen las personas que se murieron. Las personas que más se mueren son personas que tienen enfermedades crónico-degenerativas como la hipertensión, la hipertensión no, como la diabetes o la obesidad. Esto no es una enfermedad, ¿no? La hipertensión. Y si se van al mapita, les aparece cada uno de los estados, los casos que hay. Y si le rascan, van a ver una infinidad de información. Esto se puede considerar como una noticia porque la actualizan todos los días. Es de una fuente confiable y ustedes ya pueden hacer su análisis. Hay otras, pero ahorita no las vamos a revisar. Nos está preguntando María, yo creo que es de la otra actividad. Para la frecuencia acumulada tenemos que poner la operación como evidencia. La operación, no, ya nada más los resultados. Bueno, ¿qué más vamos a hacer con estas actividades? Después de recopilar la información de 5 fenómenos naturales y 5 procesos sociales, van a crear una tablita igual a esta y van a poner el encabezado de la nota, cómo se llama, el enlace electrónico, copiar y pegar el link, nada más, información sobre los autores de páginas. Algunos no tienen, pero si, por ejemplo, la del INEGI no tiene el nombre de quien lo escribió, pero sí sabemos que es del INEGI. Eso es lo que se tiene que poner aquí. Contenido es la idea principal. Aquí, tipo de fenómeno o proceso. Si es un proceso social o natural. Solamente tienen esas dos opciones, no más. Y decir si la fuente es confiable o no. Pueden poner ejemplos de fuentes que no sean confiables, para que ustedes aquí describan las características de por qué es confiable la fuente o no es confiable. Aquí se han equivocado en esto de los fenómenos naturales porque ponen de repente nada más pasó el huracán, el terremoto, pero no trae información estadística, entonces eso no es correcto. Y este es el ejemplo. No vayan a poner el mismo en su tabla. Ustedes tienen que desarrollar 10 ejemplos. No pongan este. Este es el ejemplo que se les está brindando para que desarrollen la información. No lo vayan a repetir porque ahí nada más tendrían 9 casos. Tienen que responder si encontraron más fuentes confiables o de poca credibilidad y a qué crees que se deba. Y cómo impacta en tu vida consultar información de fuentes confiables o fidedignas. ¿Cómo se identifica una fuente confiable? Tiene autor o autora, organización, institución responsable de la publicación. Tiene fuentes, es decir, en la bibliografía en la que se basó. Por ejemplo, el INEGI no va a presentar fuentes,
porque ellos generan la propia información, ellos son la fuente de la información, entonces difícilmente van a tener más referencias bibliográficas, pero tratándose de otro caso, sí deben de tener. Las noticias a veces no tienen, pero lo que sí tienen es que citan la fuente, dicen, con información de CONAPO, con información de INEGI, con información de Coneval, con información de la Secretaría de Salud. Entonces, esa es su fuente de información. Tienen que revisar que sea una noticia actualizada. Deben de revisar pues la estética, el diseño de la noticia. Pues si es una página que tiene errores gramaticales o de ortografía, pues no es una fuente confiable, obviamente. Los blogs no son una fuente confiable de información. Wikipedia no es una fuente confiable. Cualquiera puede editar información ahí. ¿Qué páginas confiables de información tenemos? Todas las de las universidades, institutos de investigación, instancias de gobierno, organismos internacionales, revistas científicas, pero en este caso les está pidiendo noticias. Entonces, casi todos los periódicos, podría decir, son confiables, excepto estos amarillistas, no sé, como Alarma y todos estos, que lo único que tratan es de vender su periódico basándose en el morbo de las personas, ¿no? Esas no son fuentes confiables. Hay muchas revistas que son confiables, no sé, como Proceso, como Nexos, como Animal Político, un sinfín de material que pueden consultar. Les voy a compartir esta fichita para que hagan la revisión de si la fuente es confiable o no es confiable. Todas estas dos actividades son en Excel, las dos. Aquí también tengo otra para detectar información falsa. Les está dando unas pistas de si es clara la fuente de información, si las fuentes se corresponden con la información, si la información aparece en otros medios. Si solamente aparece en un medio, quiere decir que eso está en duda, ¿no? Su credibilidad. El sitio de donde se obtiene la información. Hay varias formas de verificar que las fuentes son confiables o que no son confiables. ¿Dudas? ¿Preguntas de lo que tenemos que hacer en esta actividad número 4? Traten de desarrollar lo mejor posible esta actividad y que sus noticias tengan información estadística, porque para la siguiente semana vamos a hacer una actividad integradora que utiliza estas mismas fuentes de información. Entonces, si ustedes identificaron buenas fuentes de información que son confiables, las pueden utilizar para su siguiente actividad y se ahorran mucho tiempo. Se los recomiendo. Se debe de poner todos los datos del autor, fuente, fecha. Si los tiene, sí. Si no, no. Pero tomen en cuenta que los periódicos, por lo general, salvo que sea una nota en un reportaje, trae el nombre de quien lo escribió, pero por lo general no trae el nombre. Entonces eso, dependiendo si lo tiene o no, lo pueden poner. Pero lo que siempre tiene un periódico es la fecha de publicación. No me vayan a decir que eso no lo tiene un periódico, porque eso no puede ser verdad. Los periódicos siempre tienen la fecha de publicación, las revistas también. Y las revistas, por lo general, siempre tienen quien escribe la nota, a diferencia de los periódicos, que a veces no dice.
pero siempre deben de poner esa información. El link es tal cual, copian y pegan. El contenido es la idea principal de la noticia, de qué está hablando la noticia. Ah, pues está hablando esto, ¿no? De el ranking sobre los mejores panes de muerto. ¿Y por qué esta fuente no es confiable? Pues no es confiable en primer lugar porque proviene del Deforma, ¿no? Que es una página que se dedica a hacer chistes de todo. Y en segundo lugar, porque uno no puede hacer un ranking de los mejores panes de muerto. Eso es algo sumamente subjetivo. Depende si les gusta o si no les gusta y depende del paladar de cada quien. Entonces, por eso es una fuente que no es confiable, ¿no? Nada más que aquí se las pusieron de ejemplo, pues, para que les llamara la atención del ejercicio. ¿Dudas, preguntas? La cuartilla, 24 renglones. No, eso es media cuartilla. Eso es media cuartilla, 24 renglones. Ok, ya para ir cerrando, recursos recomendados. Elaboración de ejemplos similares paso a paso. Tengo un tutorial en donde les explico cómo usar las fuentes, cómo buscar fuentes confiables. Y el libro de INEA que les comenté. Estos recursos los pueden copiar y pegar de la presentación porque yo la subo. Entonces pueden descargar la presentación y copiar y pegar cada uno de los links y van a obtener la información que necesitan. 12 renglones, media cuartilla. No. Según yo, no. Eso sería un párrafo. Y media cuartilla son como 2 párrafos de 12 renglones, que son 24. Media cuartilla son 24 renglones. ¿Dudas, preguntas, reclamaciones? Pero les está yendo súper bien, ¿eh? La verdad es que tuvieron calificaciones muy altas, entonces yo no dudo que, pues, que su rendimiento en las actividades de esta semana pues sea igual o superior, ¿no? Esto se los voy a compartir. Muy bien. Bueno, pues afortunadamente no se nos fue la luz, pudimos terminar bien con la sesión. Pregúntenme, mándenme un mensajito a la plataforma y suelo responderles más rápido que en el correo. En el correo me tardo más porque me llegan correos también de otras cuestiones. Y pero si me mandan un mensaje por la plataforma, les respondo más rápido. Ok. Este libro es buenísimo de INEA. Trae ejercicios así bien claritos de todo esto que les expliqué, así es que lo pueden utilizar. Perfecto, pues si no hubiera más dudas ni nada, únicamente pues quisiera invitarles pues a que se cuiden mucho. Seguimos en un contexto de pandemia y vamos a seguir así. Si son personas mayores o si conocen sus familiares, son personas mayores, que vayan pues, a vacunarse. Ahorita que hay vacunas, ya después nos tocará a todos los demás. Pues ya saben, tomen todas las medidas que se requieren porque pues hay nuevas cepas, hasta donde se sabe, y son más contagiosas, pero menos mortales.
O sea, que se pueden contagiar más rápido, pero se pueden morir más difícilmente las personas. Pero eso no quiere decir que, pues, que no nos cuidemos, ¿no? Entonces, tengan mucha precaución con todo eso. Aquí en Prepa en Línea ya hemos tenido pérdidas muy lamentables de estudiantes. En el módulo pasado perdimos yo justamente a una de sus compañeras, el módulo pasado, antepasado, y fue por esa razón. Entonces, por favor, cuídense muchísimo a sus familias, estén al tanto de estos datos que les compartí de la página de CONACYT, donde pueden darse cuenta de cómo está todos los datos estadísticos para cada uno de los estados en los que viven. Así es que con mucha precaución y mucho ánimo. Mayra nos dice que hay casos de COVID, su papá y su hermana. Les deseo lo mejor y muy pronta recuperación. Ahí es súper importante el tema de la oxigenación. Es uno de los factores, es una de las variables, fíjense, para eso nos sirve, es una de las variables más importantes para identificar la gravedad o no de una persona, el nivel de oxigenación. Se debe de llevar un registro estadístico de las personas para ver qué nivel de oxigenación tienen y si hay una fluctuación importante, entonces es de gravedad el asunto. Entonces, para eso nos sirve mucho la estadística para llevar todos estos registros de oxigenación. Así es que, Mayra, les deseo pronta recuperación a tu papá y a tu hermana y toda la precaución de ustedes para cuidarse. Cualquier cosa que necesiten, pues cuenten conmigo. Bueno, pues nos estamos viendo la próxima semana, nos estamos viendo en el foro y o en el mensaje, en el mensajero de la plataforma. Muchas gracias, Mayra, Patti, Julia, Cristina, no sé quién más anda por ahí, Ángeles, Guillermo, José Luis, Nelly, Ángeles, muy buenas noches. Nos vemos la siguiente semana. Les deseo muchísimo, muchísimo éxito. Gracias, buenas noches, maestra. Buenas noches.